Amén. Bien, hermanos, tomen asiento. Chispas. Me queda como que sí, como que no. Pero bueno, vamos a... ¿Qué podemos? ¿Cómo les fue el día de hoy, hermanos? ¿Tuvieron un día bendecido? ¿Un día fructífero? Todos los días son fructíferos. Todos los días son bendecidos. Todos los días que despertamos es una bendición y un regalo que Dios nos da. Todos los días, ¿sí? ¿O no? Claro que sí, porque Dios y su amor es para siempre. ¿Alguien recuerda qué dije el día domingo de una prédica que alguien preparara? ¿De qué? ¿De qué? De los celos. Dice la pastora, pues te toca prepararla porque tú lo dijiste. Y eso es lo que sembró Dios en tu corazón, los celos. ¿Los celos creen que son buenos o son malos? ¿Son qué? ¿Buenos o malos? Malos. Buenos, malos. Pues yo creo que son buenos y malos. Creo que hay de las dos partes de los celos. Dios es un Dios que celoso, ¿cierto o no? Y y su escritura dice que es un Dios celoso, que es un Dios que quiere todo para quién, para Él. ¿Y entonces es malo? No. ¿Por qué? Porque quiere que nos vayamos por el camino que correcto, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces que sigamos a Él. Y dice, síganme, yo los quiero celar y los quiero apartar del mal. No quiero que el mal se apodere de ustedes, ni que les gane el mal, ¿no? Sino más bien que el bien sea para ustedes. Y también en su escritura dice que Dios todo lo quiere de bien para nosotros y no para mal. Que todo lo que hace es para bien de nosotros. ¿Sí dice su escritura o no? ¿Me siguen como dicen los pastores? ¿Me siguen? Tenemos que aprender de los que vienen y nos enseñan también a predicar. ¿Cierto? Entonces, la escritura dice que Dios es un Dios celoso, pero hay celos malos. Y les voy a leer el significado de celos. Los celos son una emoción compleja que surge cuando una persona percibe una amenaza real o imaginaria en una relación o vínculo valioso como una relación de pareja, familiar o de amistad. Dice, percibe una amenaza real o imaginaria. Es un sentimiento de una amenaza real o imaginaria. Y a veces nos han dicho que nos imaginamos cosas y de esa imaginación nos hacemos películas y de esas películas lo creemos y lo creemos para mal y no para bien. Y a veces nos siembra ese tipo de pensamientos el enemigo, los celos. Dice, pueden manifestarse como miedo o perder alguna o algo. Y a esto está dado por una inseguridad, una desconfianza o una posesividad o simplemente por meter conflicto, ser chismoso o comunicativo. Y dice, es una con posibilidad de ser una inseguridad y una desconfianza o ser muy posesivo o simplemente entrar en conflicto. Ser chismoso. ¿A cuánto nos gusta ser chismosos aquí? ¿No somos chismosos? ¿Sí o no? Claro que somos chismosos. Y a veces metemos chisme para meter conflicto, para meter diferencia, para meter diserción, para meter cizaña, para meter envidia, rencor, odio. Y esas son situaciones que nos hacen caminar por un camino incorrecto. Esas son situaciones que no podemos permitir, porque entonces son celos malos. Y dice desconfianza o posesividad
de las personas. Y existen diferentes tipos de celos. Ahorita los vamos a ir viendo cada uno. Pero los celos siempre han estado desde los principios de la vida. Los celos siempre se han manifestado. ¿Y quién fue el primero que manifestó celos? Caín. Pero alguien anterior a Caín, ¿quién fue? Aquel ángel que mandaron desde arriba y los desterraron. ¿Por qué? El enemigo, diablo, Satanás. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era el Todopoderoso. Sabía que el Dios era el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué quiso ser él? Como él. Y entonces tuvo envidia y tuvo celos de cómo era él. Y entonces se rebeló contra él. ¿Y qué le dijo a los demás ángeles? Vengan, vamos a quitarlo del trono y vamos a poner a alguien más. Y eso a veces pasa en las casas, en las familias. ¿Y en dónde más? En las iglesias. En las iglesias pasa. Porque metemos ese conflicto. Y yo decía la semana pasada, el pastor tiene sus preferidos, ¿no? Y su preferido es el hermano Oscar, porque es su escudero, ¿no? Y su preferido es el hermano Rowan. Y su preferida es la hermana Anel. Su preferida es la hermana Yasmín. Su preferida es tal persona, ¿no? Y comenzamos a meter entre los hermanos ese celo, ese rencor. Oye, ¿qué crees que quieren más a tal hermano? Oye, ¿qué crees que dejan al hermano Alexis dar el estudio de los niños? Oye, ¿qué crees que dejan a cargo al hermano Oscar de la iglesia, ¿no? Y empezamos a meter esos comentarios, que lo único que hace con la iglesia, ¿qué es? Es lastimarla, dividirla, no dejarla avanzar en el propósito, detenerla, y empezamos a crear conflictos entre nosotros mismos. Comenzamos a crear conflictos internos entre nosotros, y entonces el propósito de Dios, ¿qué pasa? Se detiene. Se detiene porque recordemos que todos somos parte de un solo cuerpo. Todos somos parte y tenemos un propósito. Y lo decíamos, el cuerpo humano tiene el propósito de vivir, reproducirse, crearse, y la iglesia tiene un propósito y tiene una misión y una visión. Pero cuando entramos en ese conflicto, detenemos ese propósito de Dios. Si algún hermano estaba para subir y predicar, si algún hermano estaba para ir a evangelizar, si algún hermano estaba para poner su oración, si algún hermano estaba para dar lo que ha aprendido en la iglesia para poderlo transmitir, por envidia y por celos, ¿qué hacemos? Que ya no vaya. Le metemos conflicto, le metemos discernimiento ahí para que decirle, oye, creo que está prefiriendo a aquel. Y ponemos división en la iglesia. Y el cuerpo tiene que estar, ¿qué? Unido. El cuerpo tiene que permanecer con un solo propósito. Y en vez de decir, pues vamos a alentarlo, ¿no? Qué bueno que el hermano Alexis ha estudiado y tiene su teología y que la está compartiendo, ¿no? Qué bueno que la hermana Anel y que la hermana Aide se meten en oración, ¿no? ¿Por qué? Porque fortalecen la oración. Qué bueno que el hermano Oscar está aprendiendo y que va a ser pastor. Declarado está que va a ser pastor. Qué bueno que se sube, ¿no? Qué bueno que los jóvenes están despertando, Josué, a subirse a predicar y a no avergonzarse de la palabra de Dios y a querer emprender y seguir adelante, ¿no? Pero cuando se meten los celos, el chisme, la contienda, empezamos a dividirlo. Y tenemos que evitar esos celos. Tenemos que quitarlos. Y como decíamos, vayamos al versículo de Apocalipsis
12, 9. Y decíamos que desde los inicios se dio la contienda y los celos. Cuando lo tengan, digan amén. Cuando estén aquí, digan amén. ¿Me escuchan? Dicen los pastores, ¿me siguen? Porque si no me siguen, se van a quedar ahí atorados, Dice Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí comenzó. Aquí lo dice la palabra, fue arrojado. Y vayamos al 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Dice la pastora, yo pensé que iban a decir amén. Pero nadie dice amén, nadie lo cree. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ahora sí dicen amén, ¿no? Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces se ha vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces vemos que desde el inicio están los celos. Y lo dice la palabra, ¿no? Pero ahora somos salvos por Cristo, por su sangre. Él nos ha libertado. El enemigo viene a cautivarte con engaños. Viene a decirte, yo soy el rey de esta tierra, pero mayor es el que está con nosotros, que es el Rey de Reyes. Y Él dice, yo vengo a libertarlos. Y vengo a quitarles esa contienda y esos celos. Y vayamos viendo, igualmente en 2 de Corintios 11, versículo 14, donde Pablo les habla precisamente al pueblo y dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, quiere seguirnos engañando el enemigo. Y se disfraza como un ángel de luz. Y vamos a ver los tipos de celos. Dice, celos de pareja. Y dice, se experimentan como miedo a perder a la pareja por la influencia de un tercero o por la desconfianza de nuestra pareja. ¿Cuántos han tenido celos de su pareja? ¿No han tenido celos de su pareja? Yo sí he tenido celos de mi pareja, ¿no? Todavía, dice el hermano, celos de mi pareja, celos de amistad. También hay celos de amistad que puede llevar a la existencia de atención exclusiva. Hay amistades que dicen, yo solamente quiero ser el único. No quiero que tengas otra amistad. No quiero que te juntes con X, con Y, yo quiero esa exclusividad. Pero la única exclusividad, ¿quién la debe de tener? Dios. Es el único que debe tener nuestra atención. Y muchos seres humanos decimos, como ya te juntas con Chanita y con Juanita, ya estás excluida de mi amistad. Y entonces son celos que tenemos a veces por amistad. Hay celos que dicen que son celos patológicos y son los peligrosos. Dice, son celos excesivos, irracionales y obsesivos
que pueden generar problemas graves en las relaciones y en el bienestar emocional de la persona. Esos celos patológicos son celos excesivos, irracionales y obsesivos. ¿Conocen a alguien que tenga este tipo de celos? ¿No conocen a alguien? Hay celos hasta en el trabajo. ¿Cierto o no? Porque hace las cosas bien. Porque te quieres esmerar en hacer las cosas lo mejor posible. ¿Sí o no? ¿Quién ha experimentado celos en el trabajo? Ay, míralo, ese se cree que todo lo sabe. Ay, míralo, él sabe lo todo, ¿no? El que todo lo quiere hacer bien porque es cristiano, ¿no? El que todo lo quiere hacer perfecto y excelente, ¿no? Hay celos. Y a veces esos celos no nos dejan crecer. Porque meten contienda con otra gente. Y esos celos también lastiman. Hay celos en la escuela. También en la escuela hay celos, ¿o no? Ese que levanta la mano y dice, ¿quién tiene esta respuesta? Yo. ¿Quién lo sabe? Yo. Él sabe lo todo, ¿no? ¿O no hay celos? ¿Sal ahí no hay celos de ese tipo? ¿Tú eres de ese tipo que dices, yo lo sé? ¿No? ¿O eres la que tiene celos hacia la gente? ¿Sí? Sí, la verdad es que hay muchos tipos de celos. Muchos tipos de celos. Hay celos infantiles que dices, esas son niñerías. ¿Te estás enojando por eso? Esa es una niñería. Hay celos que nos imaginamos, es que el Chonita, y la Chonita ni te pela, como dice el pastor, ¿no? Ni la Juanita te pela. Para mí es cero a la izquierda, ¿no? Y está pensando que le estoy celando. Y uno camina y avanza, pero los celos destruyen. Dice, los celos infantiles se manifiestan en niños a menudo y también con hermanos. ¿Hay celos de hermanos? Si hay celos de hermanos, ay, a ti te quiere más mi mamá. Ay, a ti te trata mejor mi mamá. Ay, a ti te separa darte de desayunar. ¿Hay celos de hijos hacia los padres? También a ti te quiere más, ¿no? A ti te ama más. Pero los celos, dice, los celos en la vida cristiana pueden destruir la iglesia, la pueden separar, la pueden dividir, pueden detener el avance y evitar que lleguen al propósito que Dios ha puesto. Entonces los hermanos que quieren crecer no dejan a los otros y es como la paradoja del changuito. Los que quieren sobresalir, el otro ¿qué quiere hacer? Detenerlo, que no avance, que no crezca, que se quede donde está, que solamente venga a escuchar la palabra, porque él ya está sobresaliendo, porque a él ya lo suben, porque a él ya le dan esto, porque a él ya le dan aquello. Y esos celos son los que nos afectan a la iglesia. Vamos a Génesis 3, 1:3, perdón. Y aconteció, y decía hace rato la hermana, que los celos andaban desde anteriormente, y decía de Caín. Y aconteció andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Después de que Caín, su ofrenda no fue bien vista por Dios, ¿qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Mató a quién? Mató a su hermano. ¿Por qué? Porque tuvo celos de que el padre vio con mejor ofrenda la de su hermano Abel que la de él. Y muchos hacemos eso en la iglesia. Porque él pone más tiempo, porque él ve que está más dispuesto, y entramos en esa discordia con el hermano. Entramos en esa situación. Pero dice aquí que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas
lo más gordo de ellas, es decir, que era lo mejor que había tenido Abel. Y Caín trajo lo del fruto de su tierra, pero no escogió lo mejor, sino que Abel fue quien escogió lo mejor. Hay un concepto que dice en la Biblia, los celos pueden manifestarse o referirse con Dios a la justicia, indignación de Dios por la infidelidad a su pacto o a la idolatría, o pueden ser vistos como una emoción humana negativa que lleva a la envidia, la amargura y la contención. Fíjense, los celos aún nos pueden llevar a una envidia, a una amargura y a una contención. Los celos te llevan a una envidia, a la amargura y a la contención. La amargura es algo muy fuerte para el ser humano cuando entra en él, porque es algo que te va a contaminar y es algo que va a contaminar alrededor de los tuyos. Esa amargura no te va a dejar crecer, esa amargura no te va a soltar, esa amargura te va a hacer que te detengas. Y la envidia te va a hacer que no crezcas ni espiritualmente ni emocionalmente. Te va a detener. Todos esos aspectos que generan los celos, envidia, amargura y contención. ¿Y la contención qué es? La pelea, la riña. O también simplemente se puede manifestar con el no querer avanzar, con el no querer crecer. La envidia y los celos son algo muy similar. La Biblia condena los celos cuando se manifiestan como envidia, como amargura, contención y deseo de venganza. Fíjense hasta dónde nos pueden llevar los celos. Hasta el hecho de podernos o querernos vengar. El hecho de decir, me la hiciste, ahora me la vas a pagar. No te voy a dejar avanzar, no te voy a dejar crecer, no te voy a dejar prosperar en tu propósito y en tu ministerio. Y también decía aquí que el enemigo anda siempre buscando y acechando y queriéndonos meter en nuestra cabeza, en nuestras ideas, esa contienda, esos celos. Pero Dios dice, yo te vengo a libertar. Dios dice, yo te vengo a dar la paz que necesitas. Yo te vengo a dar el camino que debes de seguir. Y Dios dice, no te preocupes, yo te vengo a liberar. Como dice en la Escritura. Porque puedes tener celos, inseguridad y baja autoestima. Pero Dios dice, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado y te hayan abandonado, yo estaré contigo. Y en otra parte dicen, cuando tienes baja autoestima, dice el Señor, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Si tienes autoestima, dice el Señor, no te preocupes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor nos dice, no busquen otra paz más que la mía. No busquen otra contienda más que el amor que yo les di. Y ese mismo amor hay que darlo a los demás. Los celos también pueden ser por experiencias pasadas, traumáticas o dolorosas. Y a veces hacemos cosas que lastimamos a las demás personas. A veces hacemos cosas y generamos desconfianza y lastimamos a las otras personas. Y nosotros mismos provocamos esa contienda. Y somos responsables de nuestros actos y nuestras acciones. Y somos responsables de lo que ocasionamos y de lo que hicimos. Pero Dios dice, yo te puedo cambiar y te puedo transformar.
y te puedo dar una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y como testimonio, yo puedo testificar que yo lastimé a mi esposa. Y no es algo oculto, todos lo saben. La engañé. ¿Y qué hice? La herí, la lastimé. Generé en ella desconfianza y celos. Generé en ella contienda y generé en ella amargura. Pero hoy en día yo les puedo decir que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hoy les puedo decir, y me dijo el pastor, si te hiciste tonto e hiciste todas estas cosas durante 5 años, pues ni modo, te vas a tener que aguantar, compadre, a reparar esos daños, esas contiendas, esos celos, esas desconfianzas, tal vez hasta el triple. Y cuando dijo el triple, dices, 15 años. ¿Dónde me metí, no? ¿A dónde fui a parar? ¿O qué hice, no? Para después pagar esas situaciones. Y somos responsables de lo que hayamos ocasionado. Jóvenes que están a punto de buscar una mujer, mujeres que están a punto de buscar a un hombre en su vida, esposos que siguen siendo esposos y esposas, tengan cuidado de no lastimar a su esposa, de no lastimar a su esposo. Tengan cuidado de no generar ese recelo. Tengan cuidado de no generar esa desconfianza. Tengan cuidado de no generar esa contienda. Y que tengan comunicación, amor, comprensión, que es todo lo diferente precisamente a los celos y la contienda. Hoy en día, gracias a Dios, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Soy una persona nueva. Y busco restaurar lo que ha pasado. Busco restaurar lo sucedido, pero cuesta trabajo. Por eso el día de hoy les digo a los jóvenes que están a punto de buscar o están buscando, y los que son esposos, actualmente, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque la restauración cuesta. La restauración duele. La restauración te lleva a una contienda que no deberías de tener. Pero en realidad, cuando tienes el propósito y la meta bien planteada, hacia dónde dirigirte, hoy puedo decir, Señor, soy nueva criatura. Señor, me has cambiado. Y vivo para mi casa, mi familia, pero primero para ti. Y si te fallo a ti, le voy a fallar a los demás. Pero si estoy bien contigo, voy a estar bien con los demás. Y entonces, las cosas viejas pasaron. Dice, los celos pueden ser por falta de confianza en la pareja. Puede ser por comparación con otras personas. Abusados, padres de familia. Es que no eres como tu hermano. Es que mira, tu hermano sí estudia. Es que tu hermano, mira, sí se prepara. Es que tu hermano, mira, sí trabaja. Mira, es que tu hermano no es un flojonazo. Y siempre estamos comparando. Y provocamos también una contienda, no solamente entre el papá, la mamá, sino también entre ¿quién? Los hermanos. Y provocamos esa rivalidad y celos entre familias, entre hermanos, a veces hasta entre los primos, ¿no? A veces hasta entre los tíos, ¿no? Generamos esa rivalidad, porque no tenemos cuidado de lo que hablamos, porque no tenemos cuidado de lo que decimos. Y sabemos que Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Y sabemos que somos especiales para Dios. Sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Y a veces los celos hasta por creencias erróneas sobre el amor y las relaciones. Pero no hay mejor amor que el que Dios nos ha mostrado. Y el que Dios nos ha dado. Y el significado está en su palabra.
Vamos a Santiago 13. Creo que sí es 13. Se los voy a leer porque se me olvidó apuntar aquí el versículo. Dice Santiago, versículo 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso lo dice la Escritura. Fíjense lo que dice, ¿eh? Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quien es sabio y entendido, muestra sus obras con mansedumbre, con templanza, con paciencia. No toma decisiones rápidas, ni cuando está muy enojado, ni cuando está muy contento, sino tiene que tener una estabilidad emocional para tomar las mejores decisiones. ¿Y quién nos da esa estabilidad emocional? Dios. Porque cuando están peleando y actúas con ¿qué? Con ira, con coraje. Y dices, me las vas a pagar. Como el día que vino el vecino de aquel lado. Y quiero que no sé qué, y que no sé qué, y que no sé qué, y que no sé qué. Y dije, Señor, dame prudencia. Señor, dame tolerancia. Señor, mira que mis hermanos están allá y si me peleo aquí, ¿qué testimonio voy a dar? Señor, ayúdame y dame la tranquilidad y la pasividad para poderle responder. Y dije, sí, está bien. Vamos a corregir algunas cosas, no todas, porque a veces quieren que hagamos cosas que no son y que no deben de ser, ¿no? Porque también tenemos que ser coherentes cuando digamos sí y pueda y cuando digamos no. Directamente no se puede. Pero el Señor nos da esa paciencia y esa mansedumbre para poder responder a esas contiendas. Fuera otro, hace 6 años, cuando comenzaba, yo hubiera ido por mi pistola. Y le hubiera dicho, a ver, ¿qué traes, compadre? Y se paró enfrente y me aventó, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermanos? ¿Qué hubieras hecho, Pabello? Que se pare enfrente de ti y te diga, y lo vas a hacer, ¿cómo ves? ¿Qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado tranquilo? ¿Qué hubieras hecho, hermano Oscar? Ah. Pero dije, Señor, vamos a seguir adelante y vamos a decirle a este Señor que Dios lo bendiga. Y cuando le dije que Dios te bendiga, se enojó más. Imagínese todavía que le digo que Dios lo bendiga, se enoja. Pero eso es cuando somos de la tierra, cuando no estamos en Cristo, cuando somos carne, cuando no somos en el Espíritu. Y entonces dices, he aprendido a tomar decisiones con mansedumbre, con templanza y no con emociones. Porque también cuando estás contento, quieres darle todo. Ay, sí, mi amor, te amo y te voy a dar un anillo y te voy a dar un coche y te voy a llenar de flores y te voy a llevar a pasear porque estoy contento. Y prometo a veces cosas que no puedo cumplir. ¿Por qué? Porque es inalcanzable, pero mi emocionalidad dice, sí, te voy a dar todo lo que tú quieras, mi amor. Pero tenemos que tener esa templanza y tomar las mejores decisiones, emocionados, tristes, en preocupaciones y tomar las mejores decisiones. Y solamente esa templanza nos da ¿quién? Dios. Solamente esa sabiduría nos la da ¿quién? Dios. Nadie más. Y lo he entendido. Lo he tratado de entender y de comprender. Y dice, porque esta sabiduría de contención, de celos amargos, no es la que desciende de lo alto, sino lo de terrenal y diabólico. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica,
amigable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en la paz para aquellos que hacen la paz. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Y la palabra nos enseña. Entonces tenemos que tomar decisiones con pureza, con paciencia, con amabilidad, con dar buenos deseos, con misericordia y sin hipocresía. Fíjense las decisiones que tenemos que tomar, y no con celos ni con contienda. Y eso lo dice la palabra. ¿Y quién nos lo enseña? Dios. Solo Dios nos enseña lo que tenemos que hacer. Vayamos a Samuel 18, 6, y cuando lo tengan, dicen amén. ¿Me siguen? Vamos a decirle como los pastores, ¿nos siguen? ¿Están despiertos o los hacemos correr? Samuel 18, 6, ¿quién lo tiene? Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres todas de las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos ¿a quién? A David. ¿Qué sintió Saúl? Celos. Celos, porque Saúl, más bien David, mató a más que ¿quién? Que Saúl. Dice, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. ¿Qué sintió Saúl? Celos. Porque había ganado, porque había derrotado al enemigo, porque había hecho lo que Dios le había mandado. Había sido obediente con lo que Dios le había dado. ¿Y los demás que tuvieron? ¿Saúl qué tuvo? Celos, envidia. ¿Qué hizo Saúl? Lo buscó y se lo quería echar al plato y lo quería desaparecer. Pero Dios ya tenía un propósito con él. Así es que, hermanos, cuidado cuando tengamos contienda con algún hermano que Dios haya mandado a poner por obra su palabra en evangelización, en predicación, en evangelio, en doctrina, en enseñanza o algo. Si contendemos contra él, tengamos cuidado, como cuando dice la pastora y el pastor: el manto y la unción la protege ¿quién? Dios. Y entonces cuidado cuando metemos ese rencor, ese odio, esos celos, esa envidia en la iglesia, porque Dios lo ve. Dios sabe cuando alguien quiere meter esa situación de celos y de contienda. Dice, y hay que tener comprensión, eso también nos dice la palabra, que es un estado empático de felicidad, deleite, experimentando cuando otro individuo experimenta la tranquilidad, la paz, y que es todo lo contrario a los celos. Dice, experimenta la tranquilidad y la paz. ¿Quién nos da la paz? ¿Quién nos da la tranquilidad? En medio de la tormenta, ¿qué nos dice Dios? Tranquilo, que yo estoy aquí. No te angusties, porque yo estoy contigo. Que no te desampararé y estaré desde el principio hasta el fin. Y dice el Señor, la paz que sobrepasa todo, ¿qué? Todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no la tiene. Porque cuando éramos del mundo,
con una gota de agua sentíamos que nos ahogábamos. ¿Cierto? Pero Dios dice, te haré pasar por ríos que no te vas a ahogar. Y hoy a veces nuestras contiendas, en lo personal, dices, ese no es un río, es un mar, es un océano. Pero el Señor dice, si tienes fe, te haré caminar por ese océano. Te haré caminar por esas aguas. Y el Señor te lo dice así. Y entonces el Señor dice, no te preocupes, yo estoy contigo. No te angusties más de lo que tengas que angustiarte, porque yo estoy contigo. Hoy que vivo con a veces, dices, ay Señor, ¿qué voy a hacer con todo esto? Dice, no te preocupes. Que tu entendimiento humano no te gane. Que tu entendimiento carnal no te gane. Si tú crees, yo te haré caminar por las aguas. Y esa es la palabra, ¿cierto? El Señor cuando en la oración me da una palabra, la fe. ¿Cuántas palabras, cuántas letras tiene la fe? ¿Tan grande es la palabra o es pequeña? Es pequeña, dos palabras, la F y la E, fe. Pero ¿qué tan grande es la fe? La fe. Dices, no tiene comparación. Es la certeza de lo que tú sabes que va a llegar, aunque no lo veas. Y yo le decía al Señor en la semana, Señor, mándame una señal si estoy haciendo lo correcto. Mándame una señal si lo que estoy haciendo está sirviendo. Y me dice, ay, de verdad, qué poca fe tienes. No dicho que si lo crees y le dirías a ese monte, muévete de aquí para allá, el monte se movería. Entonces, ¿por qué dudas que lo que estás haciendo no lo veo? ¿Por qué dudas que lo que te estás esforzando no lo veo? Solo que no es en tus tiempos, sino es en los míos. Porque mis tiempos son perfectos y no cuando tú lo quieras, sino cuando yo crea que te mereces y debe de ser. Entonces dice el Señor, no claudiques en tu fe y no claudiques en lo que estás haciendo. Y hoy el Señor les dice, lo que hacen, el Señor lo ve. Lo que están realizando cada uno de ustedes desde su trinchera, el Señor lo ve. Y sigamos adelante, porque el Señor nos dice, yo estoy contigo. Dice, estar tranquilos, que yo he vencido al mundo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ya la tienen. Entonces, ¿los celos de Dios son buenos o son malos? Claro que son buenos los celos de Dios. Porque los celos de Dios quieren que vayamos a caminar por el camino correcto. Y de que tengamos fe. Y nos quiere alejar de toda idolatría. Porque los celos de Dios a todos los pueblos, en los profetas Jeremías, Ezequiel, Isaías, le dice a todos los pueblos que les dice, búsquenme a mí, dejen toda su idolatría, sigan mi camino y arrepiéntanse y les daré un corazón nuevo. Pero el Señor dice, búsquenme porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde andan buscando a otros dioses que son como dice la palabra? Vienen y se disfrazan de luz cuando son oscuridad. Vienen y se disfrazan de falsos profetas. Pero el Señor cumple sus promesas y dice, búsquenme a mí, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Búsquenme a mí y tendrán tranquilidad y paz. Búsquenme a mí y verán que todo va a cambiar. Y que la tormenta no los va a asustar. Que pasarán por el fuego y no se quemarán. Pero búsquenme a mí de todo corazón. Y eso es lo que nos dice el Señor. Entonces dice el Señor que no tengamos miedo. Dice, los celos de Dios son para bien. Ya que el que dice que es un Dios celoso, y es verdad, en su palabra lo dice, pero lo que estamos bien y buscamos de Dios es que sigamos por los caminos que son correctos. Y dice aquí, Dios es el buen pastor y que no desea mal para nosotros, sino todo lo contrario, que quiere para nosotros el bien. Vayamos a Éxodo 34:14. Cuando lo tengan, digan amén. Éxodo 34:14.
Dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios ¿qué? Dios celoso. Pero esos celos son buenos, porque el Señor nos quiere encaminar por un camino correcto. Es cuando los padres tienen celos a veces de las personas que se acercan a los hijos, ¿cierto o no? Los padres tienen celos o se dicen, está amenazado mi hijo y lo celo porque lo quiero conmigo, porque lo quiero proteger. Y a veces eso no lo entendemos los hijos. Cuando yo era joven, mi mamá me celaba de un amigo, porque era un amigo que le gustaba la parranda. Y ya en alguna ocasión di ese testimonio aquí, decía, no te juntes con ese. Tiene celos de mamá, tiene celos de papá. No te juntes con ese, porque te va a hacer mal, porque te va a llevar a un mal camino. Pero cuando somos jóvenes, decimos al papá, déjame vivir mi vida. Estás loco, ya tus tiempos pasaron, son nuevas épocas, los tiempos cambiaron. Y eso a veces le decimos al Señor, a Dios, porque Él dice, soy un Dios celoso. Y le decimos al Señor, hey, espérame, y déjame hacer las cosas como yo quiera. Déjame caminar por donde yo quiera caminar. Quédate ahí tantito y quiero hacer las cosas como yo las pienso. Y eso le decimos a Dios. Es lo mismo que cuando éramos jóvenes y los papás nos querían o nos celaban para amarnos y protegernos, es lo mismo que le decíamos a nuestros papás de jóvenes. Y es lo mismo que a veces le decimos a Dios. Hoy no te necesito. Hoy déjame caminar a mí. Hoy déjame a mí andar este camino. ¿Y qué hacen los hijos cuando se caen? ¿A dónde corren? Al papá y a la mamá. ¿Y qué le piden? Ayuda. Oye, papá, ya ayúdame, ¿no? Hice esto, hice aquello. Pero aún hay hijos a veces que tienen un corazón duro y tienen un corazón que no les permite pedir ayuda y que no son humildes. Y al contrario, que son arrogantes y que dicen, no necesito de ti, aun cuando se sienten mal. Y a veces los seres humanos, nuestro orgullo y nuestro corazón de piedra no nos deja acercarnos a Dios. No nos permite acercarnos a Dios. No nos permite pedirle ayuda. No nos permite decirle, Señor, te necesitamos. Pero dice, al que es humilde, Dios lo exaltará y lo levantará. Y el que es orgulloso, dice que Dios no lo mira, inclusive lo desecha. Entonces el Señor nos dice, actúen con humildad, como dice su palabra. En Santiago que leímos dice, las decisiones y la sabiduría que viene de lo alto debe de ser pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía. Entonces, hermanos, aprendamos que los celos nos pueden llevar a una amargura y a una destrucción y a una contienda, a una separación y a no avanzar en el propósito de Dios. Pero los celos que vienen de lo alto nos da un entendimiento y nos da una sabiduría para tener las mejores decisiones de nuestra vida. Aprendamos a conocer la voz de Dios. Aprendamos a que tenemos que ser humildes para poder tener una corrección o una llamada de atención en el sentido de que quieren protegernos. Y Dios quiere protegernos. Cuidemos las comparaciones de nuestros familiares, de nuestros hijos, de lastimar a nuestras esposas, a nuestras parejas,
a tomar decisiones ni muy contentos ni muy alegres, sino con una estabilidad emocional y con una estabilidad que solamente Dios nos puede dar. Jóvenes que se van a casar, que están buscando pareja, abusados. Esposos, no lastimen a sus esposas, porque les va a costar el triple o el cuádruple para poder restaurar. El pastor me dijo tantos años, dije, está bien, ya avancé 5, me faltan creo que otros 5, pero ¿qué creen? Que avanzamos. ¿Pero qué creen? Que esas heridas se van quitando, que esa desconfianza va mermando y que esas heridas van sanando. ¿Cuesta? Sí. Dice la palabra del Señor, solo los valientes resisten y solo los valientes se enfrentan. Si no fuera valiente, ya me hubiera echado para atrás. Pero que sé que el Señor cumple su promesa. Y alguien decía en la semana, la mejor promesa de Dios es la salvación ¿de quién? De tus hijos. La mejor promesa de Dios es que serás salvo tú y tu casa. Y yo le creo al Señor. La mejor promesa de Dios es de que te va a esperar de aquel lado, en una tierra donde fluye leche y miel. La mejor promesa de Dios es de que pases por donde pases, Dios siempre estará contigo y no te olvida. Entonces, hermanos, esta noche no le den puerta abierta a los celos ni a la contienda. No le den puerta abierta a la discernición o el distanciamiento, a la contienda entre los hermanos de la iglesia. No le demos tregua al enemigo que quiera separar el cuerpo de Cristo. No le demos tregua al enemigo que quiera quitar o no dejar los ministerios avanzar. Sino al contrario, como dicen nuestros pastores, impulsémoslos. Sino al contrario, si están haciendo las que necesitas para hacer tu ministerio mejor. ¿Qué necesitas para fortalecerte en oración? ¿Qué necesitas para ser mejor predicador? ¿Qué necesitas para salir y evangelizar? ¿Café? ¿Agua? ¿Vasos? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un pizarrón? ¿Necesitas un proyector? ¿Qué necesitas? El Dios que nos escucha y sabe que trabajamos para su obra va a suplir todo lo que necesita su iglesia. Todo lo que necesitan los hijos que están trabajando en su obra. Y Dios lo va a suplir. Porque Dios es fiel. Y Dios prometió ayudarnos y no dejarnos. Entonces, en lugar de tener contienda, discernimiento, pelea, conflicto, unámonos en el cuerpo de Cristo. Sigamos adelante. Y decir, ¿en qué te ayudo? Hay un evento, ¿en qué te ayudo? ¿Van a salir? ¿En qué les ayudo? Eso es lo que necesita la iglesia. Hay una canción de este cantante que apenas vino, ¿cómo se llama? Marcos Witt. Que las iglesias se pierden en contiendas, celos y separaciones, mientras que todos los demás están perdiendo, porque no vamos y predicamos el evangelio. Y esa es una reflexión que es de verdad impactante. Porque si nos peleamos internamente, ya afuera ya necesitan escuchar la palabra de Dios. Y sigamos en la brecha para poder decir, no más peleas, no más contiendas, sino mejor unión. Dice la palabra del Señor, cordón de doble doblez o triple, difícil de ¿qué? De romper. Si nos unimos, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos en su iglesia. Si nos unimos y nos fortalecemos los unos a los otros y nos levantamos, vamos a seguir adelante. Pero cuando cae alguien, ¿qué hacemos? Pecador. Cuando cae alguien, mira, le está pasando eso porque no sé qué esté haciendo, ¿no? Sino al contrario, decirle, ven, Dios te ama.
Dios quiere restaurarte. Caíste, pero puedes levantarte. Te quieren tirar, pero hay un Dios que te levanta y te sostiene. Te quieren ver destrozado, pero hay un Dios que te fortalece y que te dice, sigue adelante. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Prometo no traer mi portafolio, porque luego me dicen, ya llegó el hermano. Claro que somos hermanos. Pero demos gracias a Dios esta noche por la palabra. Mantengámonos unidos y fortalecidos en su palabra y demos gracias al Señor en esta noche.